Hola, hola mis amores, bienvenidas a Crochet y Tejidos. En esta ocasión, mis amores, les voy a enseñar o les voy a dejar el paso a paso de un hermoso gorro coletero. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a necesitar son los siguientes materiales. Yo lo voy a estar realizando con lana. Esto es lana, miren. Tiene un grosor de 3 milímetros. Entonces, lo voy a estar trabajando con lana de 3 milímetros. Voy a utilizar un gancho número 4.0. Ahí no sé si lo logran observar, 4.0. Un cauchito, una gasita, una liguita, no sé cómo le conozcan en sus países, es una moñita elástica. ¿Listo? El marcador para las principiantes que a veces se le pierden los puntos, pues les recomiendo usar el marcador. Como siempre, nuestra cinta métrica y no puede faltar nuestra tijera. Bien, entonces estos son los materiales que voy a utilizar para el día de hoy. Bueno, voy a adornar mi coletero, mi gorro coletero con esta florecita que tengo aquí. Hace unos días pues subí el tutorial de esta hermosa florecita, miren qué bonita queda. Así que si la quieren hacer, pues en mis videos, en mi lista de videos van a encontrar el paso a paso de esta hermosa florecita. Bien, no siendo más, vamos a iniciar. Antes, quiero invitarles a las chicas que nos acompañan por primera vez a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. ¿Listo? Entonces voy a acercar un poquito. Ahí está. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Ahí está. Y voy a entrar aquí por mi moñita y aseguro. Levanto 2 cadenas y me voy a ir por toda la moñita haciendo puntos altos. Voy a hacer un total de 23 puntos altos. 4, 5, 6. En total, chicas, voy a utilizar entre 80 y 90 gramos de material de esta lana que es gruesa. ¿Listo? Si van a utilizar un hilo más delgado o una lana más delgada, puede que utilicen hasta los 100 gramos. Todo depende también del grande del que lo vayamos a hacer. Bueno, antes de continuar aquí, mis amores, les voy a dejar unas medidas. Recuerden que estas medidas no son totalmente exactas. Listo, estas medidas van a variar según la circunferencia de la cabeza, pues algunos más, algunos menos, pero son medidas estándares. Listo, yo voy a trabajar para mujer, para una adulta, entonces voy a trabajar con estas medidas que tengo aquí. Entonces, el diámetro, que es el ancho de la cabeza, voy a trabajar con 54 centímetros. ¿Ven? La coronilla, que es la parte de arriba de la cabeza, lo voy a trabajar de 14 centímetros. Y el alto total lo voy a trabajar entre 20 y 21 centímetros. ¿Listo? Esto se lo voy a ir explicando a transcurrir del video. Entonces les voy a dejar la lista aquí. Y voy a continuar haciendo de este lado mis 23 puntos altos. Ahí está, para el que lo quiera copiar o el que quiera tomarle un pantallazo, igual pueden hacerlo. Bueno, una vez haya tenido todos mis puntos, voy a cerrar aquí en el tercer punto de la primera cadena que hice. Ahí está. Entonces vamos a empezar a tejer lo que sería toda la parte de la coronilla y vamos a dar los aumentos que necesitamos. Recuerden que voy a trabajar mujer para adulto de 14 centímetros la coronilla. Entonces vamos a iniciar aquí. Voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Entonces ya aquí voy a empezar a dar mis aumentos. Voy a colocar en el siguiente punto un punto alto normal, 2 puntos altos. Voy a repetir aquí, chicas, lazada, y no es en el siguiente punto. En el mismo punto donde realicé las 3 cadenas voy a levantar un punto alto. El siguiente punto lo voy a tomar en relieve por detrás. El que sigue también lo tomo en relieve por detrás. Y tengo 2 puntos altos en relieve. En el siguiente punto que sigue voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. 2 puntos altos en el mismo espacio.
tomo el punto que sigue en relieve, el siguiente punto alto en relieve, nuevamente en este espacio que sigue aquí, 2 puntos altos en el mismo espacio, y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Entonces, en el mismo espacio donde levanto las 3 cadenas, ahí vamos a hacer un punto alto, ¿ven? Entonces me quedan 2 puntos altos. Los siguientes 2 puntos altos los tomo en relieve, y el siguiente espacio que sigue, 2 puntos altos en el mismo espacio. Y así voy a trabajar hasta completar toda la vuelta. Me corresponde punto alto en relieve, el siguiente punto alto en relieve, este punto que se ve aquí, punto alto y nuevamente punto alto hasta terminar la vuelta. Aquí, chicas, ya he terminado la vuelta. Vuelvo y cierro igual en la tercera cadena con un punto deslizado, y vamos a hacer la siguiente vuelta. ¿Cómo vamos a levantar la siguiente vuelta? De la siguiente manera. Aquí donde cierro, 1, 2 y 3 puntos. En el siguiente espacio, un punto alto, y van 2 puntos altos. En el siguiente, un tercer punto alto. Entonces, ya no vamos a trabajar 2 puntos altos, vamos a trabajar 3 puntos altos. Los que están en relieve los vuelvo a tomar en relieve. 1 en relieve, 2 en relieve. Y nuevamente, aquí en este espacio que se ve, un punto alto. En el siguiente, un segundo punto alto. Y en el siguiente, un tercer punto alto. Ahí me va a ir dando los puntos. ¿Listo? Y los 2 puntos en relieve los vuelvo a repetir en relieve. 1 en relieve, 2 en relieve. En este espacio que se ve aquí, punto alto. En este que sigue, punto alto. Y el que se ve aquí al ladito del punto relieve, punto alto. Y vuelvo a tomar los que están en relieve. Y así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta. 3 puntos altos normales y 2 puntos altos en relieve. Bueno, cerramos la vuelta de igual forma en el tercer punto como en todas las vueltas, y es así como me va a ir quedando. Para la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo, solo que ahora aumentamos un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. En el siguiente punto, un punto alto, van 2. En el siguiente, un tercer punto alto. Ahí se me enreda un poco aquí. Lazada, entro, saco, paso por 2 y luego por 2, van 3. Y aquí al ladito del punto en relieve, 4. ¿Ven? Entonces en cada vuelta nos va a ir dando un punto más. El que esté en relieve lo tomo en relieve. 1, el siguiente son 2, y así vamos a continuar. Un punto alto, normal, 2 puntos altos, en el que sigue un tercer punto alto, y en el último un cuarto punto alto. Entonces 4 puntos altos y un punto en relieve y un segundo punto en relieve, y así vamos a ir repitiendo hasta terminar toda la vuelta. 4 puntos altos y 2 puntos en relieve. Cerramos nuestra vuelta, chicas, en el último puntico de las 3 cadenas que levantamos. Bueno, y ya aquí tengo mi coronilla lista. Aquí les dije que para adulto era de 14 centímetros la coronilla, ¿cierto? Y de 20 a 21 centímetros la altura total del gorro. Entonces voy a medir aquí a ver cuántos centímetros tengo en la coronilla. 14, aproximadamente 15 centímetros. ¿Listo? Pero no importa, 1 centímetro más, 1 centímetro menos, igual nos va a dar el ancho que necesitamos.
De aquí en adelante, chicas, voy a seguir repitiendo la misma vuelta que acabo de hacer. 2 puntos altos con 4 puntos altos normales. ¿Listo? Con los dos en relieve. Lo voy a tejer, chicas, por un largo total de 17 centímetros. ¿Por qué 17? Porque lo que me resta lo voy a hacer en lo que sería el elástico de nuestro gorro. ¿Ven? Entonces, vamos a continuar aquí. Le voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que me cuentan como un punto alto. Voy al siguiente punto y tengo 2 puntos altos. En el siguiente tengo 3 puntos altos. Y en el que sigue, perdón, aquí se me abrió el hilo. Entonces son 3 puntos altos. Y en el siguiente un cuarto punto alto. Aquí en esta primera sección voy a saltar este puntico que me queda aquí al lado de el punto en relieve. Ahí no voy a tejer. Voy a tomar este por detrás porque lo que estoy haciendo es repetir la misma vuelta de 4 puntos altos normales y 2 puntos altos en relieve. Entonces, mis 2 puntos en relieve. De aquí en adelante me voy a saltar este primer punto y voy a tomar el segundo. Punto alto. 1, 2, 3 y 4. Y punto en relieve. El siguiente punto en relieve. Vuelvo y me salto el que está aquí atrásito. Voy al segundo. Y nuevamente levanto mis 4 puntos altos. Y así voy a continuar hasta dar la vuelta. Una vez termine, cierro en el tercer punto y voy a continuar dando las siguientes vueltas hasta tener un largo total de aquí de esta punta del lacito de la moñita hasta acá con 17 centímetros. Una vez tenga los 17 centímetros, les explico cómo vamos a hacer lo que sería el resorte o el elástico de nuestro gorro. Recuerden, son 17 centímetros en total, lo que vamos a seguir tejiendo de la misma manera en todas las vueltas. 4 puntos altos normales, 2 en relieve hasta tener 17 centímetros. Les muestro, mis amores, miren cómo me va quedando. Y aquí ya tengo 14 centímetros y medio y es hasta 17. Entonces miren, así es como nos debe ir quedando. ¿Listo? Yo voy a continuar hasta tener los 17 y ya les vuelvo a mostrar cómo me ha quedado hasta los 17 y les explico cómo vamos a continuar. Bueno, mis amores, ya hasta aquí tengo mis 17 centímetros, ahí están. Ahora vamos a iniciar con lo que es el resorte. Pero antes de iniciar con el resorte, quiero darte un pequeño tip que nos va a servir cuando tejamos lo que sea lana. Cada vez que yo trabajo con lana, que es demasiado, pero demasiado peludita, que quedan esos pelitos, lo que hago es utilizar un yesquero, una llama, una mechera, no sé cómo le conozca, y empiezo a pasarla suavemente y de manera muy rápida, que no me vaya a quemar el material tampoco, pero ayuda a reducir o a recoger toda esa cantidad de pelitos para que nuestro tejido quede con un mejor aspecto. Miren, se va a ver más bonito. Y nos deshacemos de ese poco de lanitas, de pelucitas, de pelitos que nos quedan, que a veces no nos gusta. Por eso muy poco utilizo lo que es lana, por esa cantidad de pelitos. Pero entonces ya con este truco, mis amores, pueden aplicarlo y les va a quedar con mejor aspecto el tejido en lana. ¿Listo? Ahí está. Ya tengo mis 17 centímetros, así que ahora vamos a iniciar a hacer lo que sería nuestro resorte o nuestro elástico del gorro. Como les dije, tengo 17 centímetros y lo voy a hacer de 21. Entonces, de 17 a 21 serían 4 centímetros. Voy a hacer 3 en resorte y el último centímetro pues le vamos a hacer un rizado en la parte de abajo. Entonces levanto 2, 3 cadenas. Bien. El siguiente punto lo voy a tomar en relieve.
El que sigue lo voy a tomar en relieve por la parte de atrás. Este que sigue lo voy a tomar por delante. Y los dos que tengo aquí en relieve por delante los vuelvo a tomar por delante. Es decir que me van a quedar 3 puntos en relieve por delante juntos, mientras que en los demás vamos a hacer uno por delante y otro por detrás. Entonces este va por detrás, este que sigue va por delante, el que sigue va por detrás, este que sigue va por delante, y ya aquí he llegado a mis 2 puntos en relieve por delante, que los voy a tomar igual, por delante y por delante. Y así voy a continuar toda la vuelta. Este que tengo aquí por detrás, este que tengo acá por delante, el que sigue por detrás, y estos 3 aquí por delante, ya que este es el que me queda por delante, y mis 2 puntos que no cambien en relieve por delante. Así hasta tener toda la vuelta. Una vez terminemos esta, les explico cómo vamos a hacer la que sigue. Bueno, cerramos, chicas, en el último punto como en todas las vueltas, y levanto allí mismo 3 cadenas, 1, 2 y 3, y voy a seguir la misma secuencia. El que está por delante lo tomo por delante, y el que está por detrás lo tomo por detrás. Y los 3 que están por delante me corresponden por delante, así que voy a seguir la misma secuencia sin cambiar nada. ¿Listo? Entonces vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta. Y así vamos a continuar hasta completar nuestros 3 centímetros. Yo, como mi lana es gruesa, entonces en 2 vueltas ya tengo mis 3 centímetros. Entonces esta sería mi última vuelta de esos 3 centímetros. ¿Listo? Entonces, para completar hasta aquí 20 centímetros. ¿Ven? Me quedaría faltando 1 centímetro, que es el que vamos a hacer en el rizadito, la última vuelta. Entonces vamos a terminar esta vuelta y les explico la siguiente. Como les dije, vamos a continuar con la misma secuencia. Por detrás, por delante, por detrás, y los siguientes 3 por delante. ¿Se dan cuenta? No estoy cambiando nada, estoy repitiendo los mismos puntos de la vuelta anterior. Y así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, mis amores, miren, ya aquí he terminado. Y aquí tengo mis 20 centímetros. ¿Ven? Queda muy bonito. Ahora, para la parte de abajo, lo que les hablaba del rizado, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a levantar 2 cadenas lazada y en el mismo espacio entro y voy a levantar punto alto. Paso por 2 y luego por 2. Voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta voy a cerrar con un punto deslizado. Y levanto 1, 2, en el mismo espacio, punto alto, paso por 2, luego por 2. Cuento 1, 2, 3 y en la cuarta cierro con punto deslizado. Y es así como nos va a ir quedando. Repito, 1, 2, en el mismo espacio, punto alto, y cuento 1, 2, 3 y en la cuarta cierro con punto deslizado. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Bueno, mis amores, ya he terminado el rizado y es así como queda mi gorro coletero.
Qué hermoso queda, se ven bastante definidos los puntos en relieve. Y ya aquí lo que me tocaría es adornarle, colocarle la flor. Yo de este lado, que sería mi parte de adelante, pues he colocado mi flor. Ustedes pueden colocar cualquier adorno que tengan a la mano, que más les guste. Les recomiendo mucho esta florecita que queda súper hermosa. Miren qué bonita se ve. Y recuerden que el paso a paso está en los videos de mis tutoriales. Allí en el canal pues pueden encontrar el paso a paso. Entonces, no siendo más, mis amores, espero que les haya gustado, que les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo tutorial.